Voy a continuar con la explicación de esta playerita de Snoopy. Y ya terminé mis dos rectángulos, ya uní los hombros. En el anterior video fue la unión de los hombros. Y con eso ya quedaron unidas las dos partes del frente y la espalda. Y también realicé un borde al cuello en la parte de los lados. Y ahora lo que voy a hacer en este video va a ser la unión de los costados. Ya le di aquí las vueltas necesarias o las que yo necesito según mi talla. Las vueltas que yo necesito en la parte lateral. Entonces, una vez que ya terminé esta cantidad de filas o tiras que yo necesito como aumento de la parte lateral, yo aquí le puse, vamos a ver cuántas filas le agregué. Aquí está. Yo agregué, aquí termina el rectángulo, esta fila, aquí terminó, en esta fila aquí terminó el rectángulo de el diagrama. Y a partir de aquí comencé a hacer unos aumentos de filas hasta tener el ancho que yo necesito para que la playera o la camiseta no me quede tan ajustada, pero tampoco tan holgada, ¿no? Entonces yo le puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 filas en cada lado. Son 21 filas de un lado y tienen que ser 21 filas en el otro lado como aumento para que como quedó muy angosto los rectángulos ya terminados de lo ancho, para entonces ampliar, meter 21 filas del lado derecho, del lado izquierdo, y 21 filas del lado derecho. Entonces con eso yo ya tengo el ancho que yo necesito de esta playera para que me quede de una forma no apretada, pero tampoco muy holgada, me quede pues en la medida que a mí me gustan, conforme a mí me gustan. Entonces eso es importante. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a unir. Es importante que la última fila que se le hace en los costados sea de casitas sin rellenar. Es importante hacer eso, que sean casitas sin rellenar o cuadritos sin rellenar, porque una vez terminando lo que voy a hacer es empatar así. Voy a doblar mi prenda por la mitad desde el hombro hasta abajo, y lo que voy a hacer es en la parte del hombro, ya que lo tengo doblado, aquí yo le puse un segurito porque este seguro me está marcando aquí está el hombro, ¿sí? Y aquí por la parte del revés, yo aquí siento la costillita, ¿sí? Que es donde se unió el hombro, donde se unieron los hombros, ¿sí? Del frente y la espalda. Entonces aquí quiere decir que esta es la mitad. Aquí viene el hombro, entonces aquí yo voy a seguir este macizo. Con este macizo corresponde a la mitad de la prenda, ¿sí? Entonces miren, me voy siguiendo por este macizo y así me voy guiando, así, este macizo y este aquí, hasta llegar a la orilla, ¿sí? Este macizo, así, aquí está, es correcto. Entonces este macizo aquí es la mitad de lo que es el hombro,
¿sí? Aquí es la mitad. De esta parte de acá es el frente y de esta parte es la espalda. Y este es la mitad. Por eso le puse un seguro. Mis marcadores no sé dónde quedaron. ¿Dónde quedaron mis marcadores? Bueno, le puse un seguro para marcar la mitad de lo que es esta prenda así. Bueno, entonces ahora lo que yo necesito es, aquí este macizo me está marcando la mitad, por eso le puse el segurito. Y de cada lado, este de aquí es el frente y este de atrás, este tejido de atrás es la espalda. Entonces aquí con estos cuadritos yo voy a ir contando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estoy agarrando los dos, las dos partes, frente y espalda. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y aquí 29, ¿sí? Aquí 29. Aquí en el cuadrito número 29 de las dos partes, frente y espalda, aquí voy a poner un marcador o un seguro si es que no tienen sus marcadores como yo a la mano, que no sé dónde me los dejaron. Se pasan, entonces le puse un seguro aquí porque aquí en el número 29 hasta aquí en el 29 va a ser la sisa y esta parte ya corresponde a lo que es la manga. Si existe alguna duda hay que probarse la prenda para ver hasta dónde, que no nos quede tan pequeña, que nos entre bien el brazo aquí, ¿sí? Sin forzar la entrada, que nos quede bien, ¿sí? Entonces yo aquí con esto ya me lo medí y con 29 o 30, con 29 cuadritos así, y aquí estoy marcando el cuadrito número 29. Entonces a partir de aquí hacia abajo es donde yo voy a realizar la unión de los costados, de este costado pues, ¿sí? Entonces voy a destejer esta línea hasta acá, que es la marcación del seguro, porque con esta última vuelta o esta última fila que yo hice, tengo que unir el costado del frente con la espalda, ¿sí? Con esta camiseta que estoy haciendo de Snoopy, voy a dar la explicación de otra forma u otra manera de unir los costados. Con las otras prendas que realicé, con las otras prendas que les subí los videos de blusones a filet, fueron diferentes las formas o las maneras de unir los costados. Esta que yo voy a dar es otra. Esta es para no dar aumentos en la parte de los costados ni para darle vuelo a la prenda, ¿sí? Entonces sí es diferente. Bueno, aquí entonces este es el cuadrito número 29 y este cuadrito, ya que lo tengo aquí, miren, aquí llegué con mi tejido, entonces aquí voy a ingresar el gancho en el cuadrito número 29 de la parte de la espalda y voy a hacer un punto deslizado para unir así, y con eso ya tengo unido, ¿sí? Aquí lo que es el frente con la espalda y ya no hay necesidad de que esté el seguro, ¿sí? Bueno, ahora voy a continuar tejiendo entonces de esta parte uniendo con
el otro, con la otra parte, ¿sí? Entonces aquí voy a introducir, voy a hacer lo mismo que hice con el hombro, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer una cadena, no es lo mismo, es similar, una cadena y monto mi gancho y hago mi macizo normal aquí en el macizo que sigue para formar esta casita, así, ahí está, ¿sí? Y este macizo lo voy a unir con este otro que tengo aquí. Aquí yo me debo de fijar que este macizo que hice ya quedó unido con este. A ver, ¿con cuál se unió? Este corresponde a este. Entonces, este que acabo de hacer corresponde con este que está aquí. Entonces, aquí voy a introducir el gancho y voy a unir así, con un deslizado, y voy a apretar un poquito, nada más un poquito, ¿sí? Voy a hacer mi cadena de separación, monto mi gancho y en el siguiente macizo voy a introducir para hacer el macizo y terminar ese cuadrito. Y en esta parte este macizo tiene que corresponder con este macizo que tengo del otro lado, así, ¿sí? Así. Cada vez que yo una de esta forma deslizando, voy a apretar un poquito el tejido, solamente un poquito, hago una cadena, monto mi gancho y el siguiente macizo va a quedar aquí encima de este, así, para continuar con los cuadritos, ¿sí? Este macizo tiene que quedar entonces con este que tengo aquí de la otra parte, y introduzco mi gancho y voy a hacer un deslizado así, ahí está, aprieto una cadena, monto y hago el macizo aquí, así, y este macizo tiene que quedar con este que está aquí. Entonces voy a introducir, ¿sí? Y hago un deslizado y miren cómo se va uniendo, ya cómo se va uniendo esta parte, ¿sí? Ahí está. Tiene que corresponder cuadrito con cuadrito, cuadrito con cuadrito, macizo con macizo, macizo con macizo, y así toda hasta terminar la tira, hasta llegar al otro extremo, ¿sí? Entonces, una cadena, monto y aquí hago un macizo, y este macizo tiene que coincidir. Aquí es importante que se haga sobre el macizo que tengo aquí del otro extremo, ¿sí? Así. Introduzco el gancho y hago un deslizado, así, ¿sí? Y una cadena, monto y ahora en este introduzco el gancho y hago el macizo. Ya que está terminado, tiene que coincidir con el que tengo aquí, y introduzco el gancho en él, así, y voy a unir con el deslizado, así, aprieto un poquito, así, hago una cadena, monto y aquí el macizo, ¿sí? Ya que termine el macizo, introduzco en el macizo que tengo del otro lado, ¿sí? Y hago un deslizado, así, y miren cómo va quedando unido. Una cadena, monto y en este introduzco el gancho y hago el macizo. Ya que terminé de hacer este macizo, me tiene que coincidir con el siguiente, que es este, ¿sí?
introduzco mi gancho y hago un deslizado, así, aprieto un poco una cadena, monto y ahora el siguiente macizo aquí, así. Ya que lo terminé, busco el que sigue, este ya está, sigue este, ¿sí? Introduzco el gancho y hago un deslizado. Aprieto un poquito, hago una cadena, monto y en el siguiente macizo de este lado hago el macizo, ya lo terminé y ahora me debe de coincidir con el que sigue. Este ya está, sigue este. Introduzco el gancho aquí y hago un deslizado. Y miren cómo se va uniendo. Ahí está. Y casi ni se ve, ¿eh? Pero vean, tienen que coincidir los cuadritos y tienen que coincidir los macizos, ¿sí? Y cada vez que termine de unir con un deslizado, hago una cadena, monto y aquí hago un macizo, ¿sí? Y aquí introduzco el gancho en el siguiente macizo, que es este. Hago un deslizado, aprieto un poquito, hago una cadena, monto y el siguiente macizo aquí, así. Una vez que termino, continúo con este, que es el que sigue. Hay que tener cuidado de no saltar los macizos porque si no, no nos van a coincidir ni los macizos ni los cuadritos. Y no deben de faltar ninguno de hacerse, ¿sí? Aquí hay que checar, revisar que todos estén coincidiendo y que todos estén terminados. Entonces hago aquí el macizo y ya que lo terminé, este ya está. Entonces en el que sigue introduzco el gancho y hago un deslizado. Aprieto un poquito, hago una cadena, monto y en el siguiente macizo de este lado voy a hacer un macizo. Ya que lo terminé, voy a continuar en este aquí, introduzco mi gancho y hago un deslizado, así, una cadenita, monto y el siguiente macizo es este, ¿sí? Ya que lo terminé, voy a continuar aquí con este otro macizo y hago un deslizado para unir, así, ¿sí? Y voy a acomodarme en la silla, me estoy cayendo. Y aquí ya uní con un deslizado, entonces una cadena, monto y hago el otro macizo de este lado y lo voy a hacer coincidir con el que sigue, que es este. Introduzco mi gancho, hago un deslizado, aprieto un poquito, ¿sí? Hago una cadena, monto y en el siguiente macizo hago el macizo, lo termino de hacer y lo voy a hacer coincidir con este que es el que sigue. Un deslizado, una cadena, monto y aquí así, macizo, hay que hacerlo coincidir con este, un deslizado, una cadena, monto y un macizo, lo termino y ya que está terminado hay que hacerlo coincidir con este, hago un deslizado, aprieto una cadena, monto y continúo con el siguiente macizo, es este, y ya que está terminado lo voy a hacer coincidir con el que sigue, que es este, así. Introduzco el gancho, hago un deslizado, aprieto, hago una cadenita, monto y aquí este es el macizo que sigue, lo termino de hacer
Ya que está terminado, lo hago coincidir con este, que es el que sigue, y hago un deslizado aquí. Eso, así. Y ahí se ve cómo se va uniendo, ¿sí? Desde la marcación aquí con el segurito, la sisa y comenzar a unirlos, ¿sí? Ahí está. Y voy a continuar así. Entonces hago una cadenita, después del deslizado es una cadena, monto y hago mi macizo aquí, así. Y ya que lo terminé, lo hago coincidir con este que es el que sigue, este. Aquí. Y hago un deslizado. Hago una cadena, monto y el siguiente macizo lo termino. Y ya que está terminado, lo hago coincidir con el macizo que sigue. Hago un deslizado, aprieto, una cadenita, monto y aquí hago el macizo, así. Ya que está terminado, hay que hacerlo coincidir con el de la otra parte, así. Aquí aprieto, hago una cadena, monto y hago el siguiente, el que sigue, así. Ya que está terminado, lo voy a hacer coincidir con el que sigue de esta parte. Un deslizado, aprieto, una cadena, monto y voy a hacer el siguiente macizo. Lo termino y ya que está terminado, debe de coincidir con el que sigue. Hago un deslizado, una cadena, monto y el siguiente macizo. Terminado, debe de coincidir ahora con este deslizado, aprieto, una cadena, monto y el siguiente macizo. Ahí está, ¿sí? Una vez terminado, lo hago coincidir con el que sigue, que es este, y hago un deslizado, aprieto, una cadena, monto y hago el siguiente macizo. Y una vez terminado aquí con este, un deslizado, aprieto, una cadena, monto y hago el siguiente macizo. Ahí está. Y siempre hay que revisar que coincidan los macizos que estoy haciendo con el de la otra parte, ¿sí? Frente con espalda, deben de coincidir y deben de coincidir los cuadritos también, ¿sí? Una vez terminado, de hecho, el macizo de esta parte debe de coincidir con el que sigue, que es este. Un deslizado, aprieto, una cadena, monto y el siguiente macizo es este. Ahí está, un macizo. Y ya que está terminado, aquí ingreso mi gancho en este, en el que sigue. Hago un deslizado, aprieto, una cadena, monto y ahora el siguiente de este lado, así. Y este debe de coincidir con el que sigue del otro lado, ¿sí? Así. Aprieto, una cadena, monto y el siguiente macizo, así.
Ya que está terminado, debe de coincidir con el que sigue. Hago un deslizado, una cadena, monto y el siguiente macizo. ¿Sí? Una vez terminado, lo debo de hacer coincidir con este. Hago mi deslizado, aprieto una cadenita, monto, continúo con el siguiente macizo, así. Y este debe de coincidir con este. Y hago mi deslizado, así, aprieto una cadena, monto y el siguiente macizo que tengo de este lado lo termino, y ya que está terminado debe de coincidir con el siguiente. Hago un deslizado, así, aprieto una cadena, monto y aquí hago el siguiente macizo de este lado. ¿Sí? Ya terminado, debe de coincidir con el siguiente. Un deslizado, aprieto una cadena, monto y el siguiente macizo. Ya terminado, debo hacerlo coincidir con este, que es el que sigue. Deslizado, cadena y ahora el siguiente macizo. Ahí está. Y bueno, aquí lo importante es que se vaya viendo cómo van coincidiendo todas las casitas que están por ejemplo, del frente, que deben de coincidir con las casitas de la espalda. Y deben de coincidir las casitas o los cuadritos, y deben de coincidir los macizos, ¿sí? Entonces, si hace falta un macizo que no coincida con alguno de la otra parte, hay que deshacer y volverlo a hacer, porque todos deben de coincidir. No debe de faltar uno o no debe de hacerse uno de más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso al momento de estar uniendo las dos partes, para que queden todas en coincidencia con la otra parte. Esta forma de unir los costados de una prenda en la técnica de filet es la más sencilla, la más rápida, y bueno, creo que no causa tanto problema al momento de estarlo haciendo, ¿no? Porque no requiere más que la unión de los cuadritos y de los macizos. De esa forma va a quedar todos de una forma paralela, y van a quedar de una forma en que no va a ser necesario hacer aumentos ni disminuciones, ¿sí? En las otras prendas que les subí los videos, como fueron los blusones, sí fue otra forma de unir los costados, pero ahí era porque se le puso una ampliación en los costados, se les hizo unos aumentos y unas ampliaciones a las prendas en los costados, pero en esta no. Esta es más sencilla, esta es más rápida,
y les repito que es la más fácil para poderlo hacer. Y bueno, pues con esto ya como es playera, es una camisetita tipo playera, aquí ustedes pueden dejar de aquí ustedes una medida más o menos de unos, esto es opcional, una medida de unos 10 centímetros o 15, 10 centímetros o 15, miren, sería de aquí hasta acá, ¿sí? Sin dejarla dejándola así abierta, para que de los costados esta prenda quede en la parte ya final, ¿sí? Quede abierta y el costado ya quede unido como quedó aquí hasta llegar a la sisa, ¿sí? O si no le quieren dejar esta parte abierta al final, pues pueden seguir uniendo hasta llegar al otro punto, ¿sí? Eso es opcional. Eso ya es como cada uno quiera manejar esta prenda. Abierto por los dos lados se vería bonito, ¿eh? Se ve también muy bien, pero eso pues es opcional, eso es ya al gusto de cada uno. Yo voy a continuar uniendo estos cuadritos con los macizos, ¿sí? Así, una cadenita y continúo con el otro macizo. Y también la apertura de abajo de los costados puede ser también del tamaño que uno quiera, puede ser de 10, de 15 centímetros. Ahora sí que también eso ya es al gusto de cada uno, ¿sí? Una cadena, un macizo, ¿sí? Y lo hago coincidir con el que sigue, un deslizado, aprieto una cadena, el macizo, ya terminado lo hago coincidir, así, una cadena, monto y hago el macizo, así, y ya terminado lo hago coincidir con el que sigue, una cadena, monto y hago el siguiente macizo, así, ¿sí? De hecho, la apertura en los costados, quien lo quiera dejar así, miren, esta es una buena medida, así. Y esta creo sí sería de los 15, ¿no? 15 centímetros. Sí, 13 centímetros de apertura. Si lo quieren dejar así, está perfecto en los costados, ¿sí? Nada más que ya dejándolo así, pues ya no quedaría aquí un bordecito que le quiero yo hacer al final. Entonces, como yo le quiero meter un borde o una orilla, entonces por eso quiero cerrarlo por completo de las partes de los costados, pues. Entonces es una cadena, monto y hago el macizo y lo hago coincidir, deslizado, una cadena, hago el macizo y el que sigue es este, deslizado, cadena, me monto y hago mi macizo aquí, y ya terminado lo hago coincidir con el que sigue, que es este,
deslizado, aprieto una cadena, monto y hago el macizo y lo voy a hacer coincidir con el que sigue, que es este. Y hago un deslizado, aprieto una cadena y hago el macizo. Una vez terminado lo hago coincidir con el que sigue. Deslizado, cadena, monto y hago el macizo. ¿Sí? Y este ya terminado lo coincido con este. Deslizado, cadena, monto y aquí hago macizo y ya terminado debe coincidir con este, ¿sí? Cadena, monto, macizo, lo hago coincidir con el que sigue, deslizado, cadena, macizo y aquí que coincida con este. Ahí está, cadena, monto, macizo y este que coincida con este, deslizado, cadena, macizo y que coincida con el que sigue. Ahí está. Después del deslizado, una cadena, macizo, ¿sí? Y debe coincidir con el que sigue. Cadena, mi macizo y este es con el que sigue. Deslizado, cadena, macizo y este debe coincidir con este, deslizado, cadena, de macizo, ahí está, y el que sigue es este. Hago mi deslizado, cadena, monto, macizo y este es con este, deslizado, cadena y aquí macizo y este coincide con este, deslizado, cadena, aquí hago mi macizo, lo termino y debe de coincidir con el que sigue, que es este, deslizado, cadena, macizo, ¿sí? Y este va a coincidir con este. Está muy fácil. Ustedes como o quien lo esté haciendo se debe de fijar que los al momento de estar haciendo los aumentos de los cuadritos para el ancho que necesitan de su blusa, necesitan ver
que la última fila que realizan en los costados sea de puros cuadritos sin rellenar. Y ahí está, ya llegué aquí a la orilla y ya llegué al último cuadrito y voy a cortar mi hebra y como siempre voy a hacer unos nuditos para que no se desteja. Me hago unos nuditos. Ahí está, con 2 nuditos. Esta hebra si la quieren perder en el tejido, y si no, cuando se haga la orillita de que le voy a hacer a esta prenda, ahí lo puedo agarrar para perderla. Entonces aquí está ya unida la parte de los costados de mi playera. La unión es esta, casi no se ve, ¿sí? Es esta, aquí está, y hasta llegar a donde hice la separación con el seguro para marcar mi sisa. Y bueno, una vez terminado de unir el costado, pues voy a hacer el otro costado, ¿no? Entonces, pero ya aquí ya les mostré en este video cómo se debe de realizar la unión y cómo deben de hacerlo. Aquí ya se me enredó esto. Esto es lo malo, de poner seguros, pero sí, ya se enredó. Pero bueno, finalmente hay que hacer la unión, las uniones de los costados, así como hice esta, así deben de hacer el otro lado, ¿sí? El otro costado. Contar, acuérdense, deben de contar los cuadritos primero hasta marcar la sisa, ¿sí? Y esos cuadritos también deben de coincidir. Chispas, ya se me enredó. Esos cuadritos también deben de coincidir, contándolos, primero empatando el frente con la espalda y después haciéndolos coincidir. Voy a tener que cortar. Haciéndolos coincidir. Ni modo, no quiso. Yo voy a tener que anudar aquí. Hacerlos coincidir para que queden exactamente la misma cantidad de un lado que de otro, ¿no? Yo conté 29 cuadritos del frente y 29 cuadritos de la espalda, y a partir de ahí le puse un seguro para marcar la sisa, y después a partir de ahí hacer la unión de la forma en que lo acabo de explicar, hacer la unión del costado. Ahí está. Y una vez realizado ese y terminado, hay que comenzar a hacer la otra parte, o sea, el otro costado, ¿sí? Y una vez hecho eso, pues ahora sí me puedo arrancar con unas 2 vueltas o 3. Ahí también son las que ustedes quieran, dependiendo del gusto de cada quien, para la manga, ¿sí? Entonces aquí voy a anudar en este macizo, voy a anudar la hebra para hacer unas 3 vueltas. Primero con 3 vueltas voy a comenzar de casitas para la manguita, una manguita que va a ser corta. Esta hebra la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo, entonces aquí hago 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, una cadena más de separación, y voy a comenzar con mis casitas o cuadritos sin rellenar.
¿sí? Ahí está, una cadena, y continúo haciendo mis casitas, ¿sí? El sobrante lo corto. Y aquí miren, entonces aquí estoy empezando a hacer la primera vuelta. Ahora sí, como ya está unida la parte del frente con la espalda del costado, entonces la manga ya se va a trabajar de forma circular. Esta ya no es por tiras o por filas, sino es por vueltas, ¿sí? Entonces miren, se van tejiendo casitas vacías, unas 2 o 3 vueltas, o las que ustedes gusten meterle para la manga. Ahí ya depende de cada quien qué tan larga o qué tan cortita quieren la manga, ¿sí? Y lo mismo se va a hacer del otro lado una vez que ya se tengan unidos los costados, ¿sí? Yo voy a cortar aquí y con esto termino la explicación de unión de costados y de la manga. Obviamente, conforme se van tejiendo las vueltas de la manga, pues va a ir creciendo, ¿no? Entonces ahí se la van midiendo para que ustedes vean cuántas vueltas le pueden ir metiendo a la manga. Y así como trabajé este lado, hay que trabajar el otro, ¿sí? ¿Sí? Yo de este lado estuve haciendo para los aumentos de los costados o de los laterales, en los rectángulos le fui metiendo filas de casitas rellenas y luego una fila sin rellenar, una rellena, una sin rellenar, una rellena y así, ¿no? Y luego le metí este espacio de casitas sin rellenar y después repetí lo mismo que aquí, ¿sí? De este lado. Y del otro lado van a quedar las huellitas que todavía no las termino. Son las huellas. Necesito terminarlas para cerrar ya ese costado. Son las huellitas que se ven aquí, que va a quedar del otro lado. Necesito terminarlas para cerrar el costado. Y ojo, la misma cantidad de tiras que se hacen de un lado tienen que quedar del otro lado, ¿sí? Para que no quede más amplio de un lado que de otro, tienen que quedar exactamente igual. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que me hayan entendido. Y ya en el siguiente video les voy a mostrar cómo hacerle un borde aquí a toda la prenda, ya que esté con sus laterales completamente cerrados, para hacer una o dos vueltas de orillita al final de la prenda, ¿sí? Y una vueltita en el cuello, ¿no? Para que no quede así. Se le puede meter una orillita ahí o dejarla así. También ya es al gusto de cada quien. Ya esos detalles ya son al gusto de cada quien. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.